frente a sus verdugos, Luis Ignacio Lula da Silva tuvo unas palabras proféticas. Les dijo: si me encarcelan, me victimizan. Si me asesinan, me inmortalizan. Y si me liberan, seré presidente. Un resumen de una epopeya verdadera del pueblo del Brasil. De un pueblo que sabe del espanto, de la barbarie, de dictaduras militares, de torturas, de asesinatos, de desaparecidos, de violaciones a los más elementales derechos humanos de las brasileñas y de los brasileños. Un pueblo que además conoció el renacimiento de su democracia, de una democracia verdadera, de una democracia que sacó de la pobreza a miles y miles de brasileñas y de brasileños. Un pueblo que conoció la grosería, la vulgaridad del gobierno fascista que feneció en la noche del pasado domingo. Y un amigo me decía tarde en la noche, ayer, que es muy difícil derrotar al fascismo, que no es sencillo derrotar al fascismo. Porque el fascismo puede ser que participe en eventos electorales. Hitler participó en eventos electorales en el 33, en el 36. Puede ser que se disfrace en algún momento por conveniencia de alguna veleidad democrática. Pero si algo caracteriza al fascismo como expresión de una manera de búsqueda de poder, es la completa ausencia de escrúpulos. Y si algo caracterizó durante todo el gobierno el ejercicio de Jair Bolsonaro, fue la ausencia total de escrúpulos, de un sentido de lo moral, de un sentido de compasión. Una persona que es capaz de burlarse de las brasileñas, de sus connacionales, de sus compatriotas que enfermaron y murieron por COVID, que mientras se generaban fosas comunes en el norte de Brasil, hablaba de que eso era una gripeciña, que formó parte del ejército amoral y analfabeta de negacionistas que hasta el último momento, incluso cuando él mismo se infectó varias veces, negaron la posibilidad de que esta pandemia estaba realmente amenazando la existencia normal de la humanidad. Solamente es posible desde una absoluta ausencia de escrúpulos. El día domingo, la Policía Federal Rodoviaria de Brasil cerró 514 carreteras en el nordeste de Brasil. Es decir, justamente en la zona en la que el candidato Lula da Silva había obtenido la mayor votación en la primera vuelta. La constelación de todos los medios de comunicación en contra de la candidatura de Lula. La siembra de, no digo yo centenares, de miles de bulos, de fake news, de mentiras, de insultos, sin que ninguna autoridad pusiera coto a lo que evidentemente era una negación de elementales derechos electorales, es decir, de la libertad de elegir a un candidato por parte de los electores brasileños. Solamente para ponerles un ejemplo, uno de los más sucios de los estrategas de Big Data y de política electoral del planeta, que se llama Steve Bannon, que fue de los que colaboró junto con Facebook y junto con los dueños de las redes sociales a la victoria de Donald Trump en el año 16, ese señor Steve Bannon, que asesoró a Bolsonaro en su pasada campaña, aterrizó hace un mes en Brasil con 100 asesores que fueron los encargados de redactar todas las barbaridades, todas las mentiras, todos los fake news, todos los inventos que se hicieron en contra de la candidatura de Lula da Silva. Es una lección para los pueblos del mundo,
porque a veces uno tendería a pensar que como es tan caricaturesco su discurso, que como es tan bárbaro, que como es tan inescrupuloso, que como es tan amoral, que como es tan criminal, el fascismo es fácilmente derrotable. Resulta que no, que detrás del fascismo siempre está el poder del hegemón económico, siempre. Todo el mundo sataniza en este momento a Adolf Hitler con justa razón, un demonio, un satanás. Y los que financiaron a Adolf Hitler y Henry Ford y las empresas metalúrgicas alemanas y las empresas farmacéuticas alemanas y las empresas automotrices alemanas y los grandes bancos alemanes que se reunieron para facilitar el ascenso de Hitler al poder. Otro tanto ocurre con Donald Trump, otro tanto ocurre con Jair Bolsonaro. Así que no solamente felicitar y felicitarnos como latinoamericanos por la victoria de Lula da Silva, sino de advertir y de tomar lección de las prácticas que desde el fascismo no hacen otra cosa que aprovecharse de algunas herramientas que proporciona la democracia para terminar atacando la democracia misma. Porque cuando Hitler participó en las elecciones, su intención era clara, era la toma del poder para que después se instalara la barbarie. Igual Jair Bolsonaro, igual todo lo que pasó el domingo, el cierre de vías, los centros de votación que abrieron tarde, la negativa por parte de la autoridad electoral de prolongar el tiempo de votación, visto que se había obstaculizado de manera descarada el acceso de los votantes a los centros de votación. Es una victoria esplendorosa para el continente americano, pero también una advertencia. La advertencia de que el fascismo se instala y cuando se instala procura su permanencia en el poder para continuar destruyendo, para continuar atacando, para continuar agrediendo, sin escrúpulos, sin moral, sin ningún tipo de consideración hacia el adversario. Tengamos mucho cuidado. Estos son, como dijeron todos los oradores, a quienes felicito por sus palabras, estos son tiempos estelares para nuestro continente. Tiempos que no podemos desaprovechar después de venir de donde venimos, después de venir de ese amanecer que vio a América Latina naciendo al continente, al siglo XXI antes que el mismo tiempo cronológico, pero que también vio, utilizando todos esos recursos, cómo lograron hacerse con los gobiernos de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Honduras, de Guatemala. Y cómo en ese contexto, con el más agresivo y brutal y de tendencia fascista gobierno que haya conocido, y eso implica su mérito, la historia de los Estados Unidos de Norteamérica en los últimos 100 años, un país resistió, dos países resistieron, dos pueblos pequeños pero libres resistimos. Y no queremos decir que este nuevo renacimiento se deba a la resistencia de estos pueblos, pero queremos decir que cuando la larga noche se ciñó sobre el continente americano, había unos pocos luceros. Un lucero llamado Cuba, un lucero llamado Nicaragua y un lucero llamado Venezuela. Felicitaciones, querido presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En consideración, vamos a proceder a votar el proyecto de acuerdo, empezando por la propuesta última del diputado Luis Eduardo Martínez, al que se ha agregado un considerando y un acuerdo adicional. Adelante, ciudadana secretaria, con la lectura. La propuesta quedó redactada de la siguiente manera. Rechazar
enérgica y contundentemente cualquier intento de desconocimiento violento de las elecciones democráticas que dieron la victoria al pueblo, al hoy presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva y a las instituciones democráticas de la República de Brasil. Es todo de la propuesta del acuerdo, ciudadano presidente. En consideración, este acuerdo aprobado. En consideración, el texto completo del acuerdo presentado el día de hoy queda aprobado con las adiciones establecidas. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del día de hoy, ciudadano presidente. En consecuencia, se declara cerrada la sesión y les agradezco que hayan asistido en tan alta cantidad de diputadas y diputados a esta hora no habitual, pero ustedes creían que había un chisme en ciernes y no había un chisme, pero habrá.